Nihilismo político, fundamentos y manifestaciones. Una obra de Javier Sigüela Solá. Universidad Abad Oliva, Facultad de Ciencias Sociales. Resumen. El nihilismo político como conjunto de teorías políticas que niegan que la sociedad y el poder político sean connaturales al hombre y que afirman, por el contrario, que son realidades impuestas y coactivas, es una realidad moderna y manifestada principalmente en el siglo XX. Fenómenos como el totalitarismo, el anarquismo o el terrorismo, todos ellos son marcados rasgos de lo que se ha llamado nihilismo europeo. Se han conceptualizado como retrocesos políticos y morales respecto al progreso moderno y la civilización de los pueblos de Occidente. Todo ello parecía haber brotado de la nada. Nadie en la historia había gobernado a una nación con las tomas de dominio utilizadas en el nazismo. Su crueldad, su absurdo y su control sobre todas las esferas de la existencia humana constituyeron una forma nueva y desconocida de práctica política a principios de siglo. Su violencia es también la esencia del terrorismo, aquella que utiliza el terror como modo de transformar las relaciones sociales y las conciencias, alcanzando cotas inimaginables de sufrimiento al servicio de una causa política. Analizados en su aspecto teórico, cada uno manifiesta su nihilismo a través de su modo peculiar y extremado de entender la relación del hombre con la sociedad, su sacralización del poder, la apología de la violencia, la negación de los valores y el derecho. Todos sus rasgos nacen de ver en la sociedad un freno a las posibilidades del hombre. Pero estos fenómenos no son del todo nuevos, sino que se descubren como una consecuencia posible de la filosofía política moderna, en corrientes como el contractualismo y el romanticismo. Hobbes había proclamado ya el dogma totalitario de que el fin de la vida humana es el poder y que el Estado, para su conservación, exige la entrega total del individuo. Rousseau fue un filósofo anarquista al describir la sociedad como un yugo principal mal del hombre natural libre. Y Nietzsche, revolucionario de la cultura, afirmaba que su ideal bien merecía el empleo de la violencia y justificaba la destrucción de los enemigos. El nihilismo ha llegado a todas las esferas de la política de tal modo que ni los que están del lado del sistema ni los que están en su contra escapan de su sombra. La sociedad perdió su razón de ser al concebirse como algo ajeno a la naturaleza humana. Por ello, quienes defienden, proclaman o o la utilidad o necesidad de coacción, mientras que quienes luchan contra la artificialidad proclaman el egoísmo y la violencia. Todo ello es nihilismo político y todos son en el fondo argumentos modernos. Así, la violencia política desatada en el siglo XX no se dirige contra los ideales modernos, sino que más bien constituyen su otra cara.
Si el nihilismo es precisamente negar que exista una posibilidad de concebir el poder político sin caer en el pesimismo, su superación pasa por buscar una forma de pensar el poder y la sociedad que permita al hombre desarrollarse en ella, y ese debe ser el reto de la filosofía política del nuevo siglo. Introducción. El presente trabajo, al que hemos dado el título de Nihilismo político, fundamentos y manifestaciones, nace de cierta intuición previa de que el malestar político que se vive en Occidente desde hace por lo menos un siglo tiene su origen en ciertas concepciones políticas arraigadas en nuestra cultura desde la modernidad. Si uno se va adentrando en el mundo del totalitarismo, o si busca los rasgos teóricos de los actos terroristas que han marcado el curso del siglo XX, descubre que estos fenómenos estaban ya prefigurados en la misma filosofía política moderna que fundamenta la sociedad contemporánea, aunque no sea una expresión muy común en los tratados de teoría política. Hemos utilizado el término de nihilismo político para describir dos concepciones filosóficas y políticas relacionadas: la que sostiene que la sociedad es un ente impuesto o ajeno a la naturaleza humana, y la que, sobre el mismo presupuesto, trata de luchar o escapar de ella violentamente. La explicación del nihilismo político se divide, por tanto, en dos capítulos. En el primero se trata de buscar sus raíces filosóficas, abordando tres temas: las concepciones modernas de la naturaleza humana, el gnosticismo político y la concepción del poder y de la sociedad. El primer capítulo, por tanto, pondrá de relieve de qué modo autores como Rousseau, Hobbes o Lutero pusieron las bases teóricas para el surgimiento de una forma nihilista de concebir la política. Para demostrarlo, el segundo capítulo analiza los fenómenos políticos más importantes de la historia contemporánea, descubriendo aquellos rasgos que ponen de relieve su relación con las teorías analizadas en el primero. El totalitarismo, el terrorismo o el anarquismo, lejos de ser enemigos filosóficos de la modernidad política, parecen compartir principios básicos como el individualismo con la sociedad moderna y la democracia contemporánea en concreto. El segundo capítulo incluye en su interior la conclusión, de modo que en el último epígrafe se cierra la descripción del nihilismo con su última transformación en nuestro mundo contemporáneo, y a partir de ciertos presupuestos filosófico-políticos se trata de abrir un camino hacia su superación, planteando una teoría de lo social restaure la relación natural entre el individuo y la sociedad. Capítulo primero: los fundamentos del nihilismo político hacia una naturaleza humana nihilista. Nuestros padres, peores que nuestros abuelos, nos engendraron a nosotros, y nosotros daremos una progenie todavía más incapaz. Horacio, Odas. La naturaleza de las demás criaturas la he dado de acuerdo a mi deseo, pero tú no tendrás límites. Tú definirás tus propias
limitantes de acuerdo a tu libre albedrío. Te colocaré en el centro del universo, de manera que te sea más fácil dominar tus alrededores. No te he hecho ni mortal ni inmortal, ni de la tierra ni del cielo, de tal manera que tú podrás transformarte a ti mismo en lo que desees. Podrás descender a la forma más baja de existencia como si fueras una bestia, o podrás en cambio renacer más allá del juicio de tu propia alma, entre los más altos espíritus, aquellos que son divinos. Pico de la Mirandola. Hay una dogmática que debe rechazarse en absoluto, la de que las cosas tienen por sí una naturaleza. Friedrich Nietzsche. El 8 de octubre de 1971, Michel Foucault y Noam Chomsky mantuvieron un debate para la televisión holandesa titulado Naturaleza humana, justicia versus poder, en el que los asistentes y espectadores pudieron ver representados en el pensamiento de cada uno de ellos la conclusión de 5 siglos de conflicto filosófico sobre el hombre y la sociedad. Chomsky, influyente intelectual norteamericano declarado anarcosindicalista, sostiene en el debate la posición que plasmaría en sus ensayos. La idea de un orden social futuro se basa en una determinada concepción de la naturaleza humana. Si la persona es en realidad un ser indefinidamente maleable y completamente moldeable, sin estructuras mentales innatas y sin necesidades intrínsecas de carácter natural o social, será un sujeto apropiado para que la autoridad estatal, los empresarios, los tecnócratas o el comité central configuren su conducta. Por su parte, Foucault, entregado ya en su vida personal e intelectual al nihilismo deconstructivista más radical, replicó en la línea de su famosa sentencia de las palabras y las cosas. Extrañamente, el hombre quizás solo sea una grieta en el orden de las cosas. Es reconfortante y tranquilizador pensar que el hombre es solo una invención reciente, una figura que aún no tiene 200 años, una nueva arruga, y que desaparecerá de nuevo, siendo el hombre así algo pasajero e inconsistente. Foucault cierra el círculo relatando anteriormente por Chomsky, reconociendo que el poder ha invadido al hombre y ahora llega al núcleo mismo del individuo, toca su cuerpo, invade sus gestos, sus actitudes, su discurso. La filosofía política ha basculado entre quienes piensan que el hombre tiende al bien y a vivir en sociedad, los que sostienen que tiende al mal y a la soledad, y por último, los que no ven en el hombre tendencia alguna. Veamos pues cómo se ha forjado y qué consecuencias políticas ha traído consigo estas teorías. El hombre sin naturaleza. Lo significativo de la discusión filosófica sobre el poder y el hombre no es tanto lo que dijeron Chomsky y Foucault, sino que los términos de la discusión de dos autores postmodernos aluden de manera abrumadora y sorprendente a autores como Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham o Rousseau. Este hecho consuma una de las mayores paradojas de la modernidad, tan típica por otro lado en la historia del pensamiento. Por mucho que el racionalismo o la ilustración se presentasen como una emancipación de la antigüedad, resulta
que siglos más tarde los términos a discutir filosóficamente son los mismos que antaño: la naturaleza del hombre y la del poder. Perteneciendo ambos a la modernidad tardía, Chomsky y Foucault simbolizan las últimas consecuencias de los fundamentos mismos del racionalismo inaugurado con el discurso del método. Procede, por tanto, remontarnos al nacimiento de estas ideas, no por erudición, sino por el crucial papel que han jugado en la historia del pensamiento político. En la cultura europea comenzaba a germinar ya en los siglos XV y XVI, de la mano del Renacimiento, la famosa sentencia del Protágoras de que el hombre es la medida de todas las cosas, y siendo así, ¿por qué razón no iba a hacerlo de sí mismo? El intento de Rousseau de esbozar una teoría política a partir de una naturaleza humana vacía se recoge en su discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, tratado clave para entender el pensamiento de filósofos quizás de mayor influencia política de los últimos siglos. Decimos que la naturaleza que describe está vacía porque muestra al hombre que se distingue por la facultad de perfeccionarse, la facultad que con la ayuda de las circunstancias desarrolla sucesivamente todas las demás y reside entre nosotros tanto en la especie como en el individuo. La posibilidad de perfección es indiscutible en el ser humano individual. En el cambio, que la propia especie tenga cierta facultad de modificar hasta los atributos de su propia naturaleza equivale a negarla, puesto que lo propio de la esencia o naturaleza de algo es su inmutabilidad. Además, el cambio de condición que experimenta el hombre de Rousseau es tan esencial que hizo de un animal estúpido y limitado un ser inteligente y un hombre. Más adelante veremos su influencia en las teorías de la degeneración y analizaremos las insalvables contradicciones subyacentes a los distintos escritos de Rousseau. Pero de momento nos ha bastado con vislumbrar la elástica idea de la naturaleza que el filósofo ginebrino atribuye al hombre. Al tiempo, Kant luce su idealismo por Alemania y con él avanza también la preponderancia de la entidad operativa del hombre a expensas de la ontológica. La novedad de la Ilustración es que se presenta a sí misma como la época que da luz a un hombre que no participe de ninguna otra felicidad o perfección que él mismo, libre del instinto, se procure por su propia razón. La misma significación del hombre como ser que se autodetermina la encontramos en Hegel, aunque llevada a extremo con la famosa fórmula de la absoluta determinación. Es la voluntad libre que quiere la voluntad libre. En su aspecto racional, la voluntad que se autodetermina se caracteriza por la del retorno sobre sí misma, pues no necesita un objeto alterno ni un fundamento en el exterior, sea con la forma de voluntarismo o de racionalismo. El cambio esencial y lo que tienen en común Kant, Rousseau y Hegel consiste en que el principio vital cognitivo reside en el propio hombre. Bajo la influencia de Hegel, Marx juega
a los equívocos del lenguaje cuando trata de descifrar al hombre, la naturaleza que se realiza en la historia humana, la naturaleza tal y como se realiza por medio de la industria, es la verdadera naturaleza. Es la verdadera naturaleza antropológica. Para el crítico alemán Erich Voegelin, entre proceso, este proceso termina por desvincular el proceso ontológico del ser trascendente y hacer que el hombre se cree a sí mismo. La antropología marxista es un aspecto más de la elección de hacer el socialismo en favor de la praxis o entidad operativa, imponiendo, como concluye Voegelin, la prohibición de preguntar por las cuestiones fundamentales acerca del hombre. El hombre socialista no puede cuestionarse por el destino, el fin o la esencia de las cosas, porque el sistema socialista pregunta y responde por él acerca de la realidad entera. El marxismo se descubre como un sistema político profundamente estatalista, a la vez que liberador del hombre. Es quizás la síntesis perfecta, junto con el totalitarismo, del argumento que pretendemos exponer. El hombre no es nada porque el Estado es quien le insufla la naturaleza a través de su dominación espiritual y material. De esta tensión absurda se da cuenta el genio intuitivo de Max Stirner, disoluto discípulo de Hegel, cuya filosofía nihilista resulta de difícil encaje para los expertos, lo cual le ha brindado el calificativo de pensador maldito. El único y su propiedad expresa con nitidez el anarquismo individualista que surge del pensamiento político moderno, en este caso liberado de cualquier significación política. No me presupongo porque me creo o impongo a cada significación política. No me presupongo porque me creo o impongo a cada instante. Solo soy yo en cuanto no soy presupuesto sino impuesto. Esto es, soy creador y criatura en uno. Para Stirner, el único camino verdadero de la individualidad se recorre cuando el hombre funda su causa sobre nada o lo que es lo igual sobre sí mismo, y la afirmación última y exclusiva del poder del hombre excluye no solo a Dios, lo cual afirmaría también Marx, sino también al Estado y al pueblo. Todo lo que esté por encima del hombre anula su unicidad, por lo que solo queda la destrucción de toda autoridad que constriña las capacidades del individuo. Como veremos, Stirner proporciona un sustrato filosófico sobre el que se desarrollaría el anarquismo. Las teorías políticas nacidas del siglo XX, cercanas al existencialismo y al estructuralismo, basculan entre las ideas de Marx y las de Stirner. La versión más depurada de la naturaleza minimalista que hemos ido esbozando la encontramos en los intelectuales de la Francia de los años 20 y 30, influidos por Heidegger, para los cuales las viejas opciones políticas ya no ofrecían soluciones. Esta nueva corriente, en palabras de sus autores, bandera porque un nuevo hombre que
a diferencia del producido por la civilización, ha de consistir en un ser para sí. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del existencialismo. Es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, dice Sartre. En 1935, 10 años antes de la publicación de Existencialismo, es un humanismo de Sartre. Ortega y Gasset publicaba su ensayo sobre la historia como sistema, en cuyas frases más comprometidas encontramos que el hombre no tiene naturaleza, el hombre no es cosa ninguna sino un drama, una libertad, es carecer de identidad constitutiva, no estar adscrito a un ser determinado, poder ser otro del que era. Partiendo de cierto nihilismo común, el existencialismo contribuye a forjar una imagen cultural de un hombre que es arrojado al mundo sin otro sostén que su libre elección del propio destino, elección enclavada, elección esclava de blind preference, en palabras de Leo Strauss. Desde el sentimiento de desarraigo cósmico que provoca la carencia de naturaleza, afloran expresiones típicamente modernas que definen al hombre como un drama, una angustia o una náusea. En cuanto es la vida social, si imaginamos a los teóricos existencialistas abogar por el régimen político cuyo valor supremo sea la libertad, encontraremos fácil obstáculo en sus biografías y escritos. Si carecemos de naturaleza y los valores que hemos recibido de la civilización son falsos, ¿de dónde extraeremos nuevos objetivos y valores? ¿Cómo superar la angustia de la desnudez? Curiosamente, Heidegger visionó esta Heidegger visionó esta reconstrucción del hombre como la llegada de Hitler al poder en 1932, participando activamente con entusiasmo en la Revolución Nacional Socialista. Sartre, por su parte, intentó con poco éxito armonizar existencialismo y comunismo en la famosa conferencia de 1945. En 1950 se arrojó a los brazos del Partido Comunista y tras la guerra tuvo acercamientos respecto al estalinismo, la Yugoslavia de Tito, la China de Mao, el Vietnam del Norte de Ho Chi Minh o la Cuba de Fidel Castro. Todo valía en la lucha contra el imperio del racionalismo burgués, incluso el apoyo a regímenes abiertamente totalitarios e irrespetuosos con la libertad del hombre tan venerada por el existencialismo. Como señala Arthur Herman en la idea de decadencia en la historia occidental, ensayo sobre el pesimismo en la cultura, el fracaso del marxismo alemán con la caída de la Liga Espartaquista en 1919 supuso el replanteamiento de las doctrinas por parte de muchos teóricos. Décadas más tarde, pensadores de la escuela de Frankfurt, antaños cercanos al comunismo, comenzaron a abandonar la anticuada fe marxista en el progreso y la racionalidad científica a cambio de una visión mucho más sombría del futuro. Esta visión pesimista resultaba de la fusión del sustrato historicista de Marx y de los pensadores cercanos a Stirner, Freud y Nietzsche. La visión de pensadores como Horkheimer, Adorno, Newman, Erich Fromm y Marcuse sobre la naturaleza humana, una vez
desgajada de la prohibición de preguntar marxista, comienza a descubrir el proceso racionalista como la edificación de una cárcel que proyecta una ilusión de libertad que no es tal. Así, el nacimiento de la personalidad crítica tiene el espíritu negativo del nihilismo, la desconstrucción de las categorías y el único positivo del existencialismo. La proposición del yo como constructor de valores, la personalidad conformista y autoritaria contrastaba con la apertura de la personalidad saludable que Erich Fromm defendía como el reconocimiento de que no habían valores ni autoridad más altos que uno mismo. El hombre es el centro y propósito de su vida. Los pensadores críticos alargan la sombra de Rousseau, modernizando su crítica de la civilización y proclamando un hombre libre de ataduras sociales y amo y señor de su propio destino individual y social. El hombre en lo sucesivo encontrará su liberación en la explotación de la sensibilidad y en el descubrimiento de lo irracional. Degeneración y pesimismo antropológico. Paralelamente, el desarrollo de las teorías existencialistas o de negación de la naturaleza humana, y quizás con cierta antelación, comienza a arraigar en la cultura el pesimismo antropológico, englobadas en el concepto contractualista del estado de naturaleza. Javier Barraicoa señala que la naturaleza presocial tiene su origen conceptual en el protestantismo, siendo entendida como una naturaleza de bondad no tocada por el pecado, o bien una naturaleza deshecha por él mismo. Es indudable que el protestantismo llegó más lejos de lo que el propio Lutero había sospechado y deseado, pero su influencia en la teoría política de los siglos posteriores fue más decisiva que cualquier otro acontecimiento histórico. El hombre pasó de estar herido en su naturaleza, como predicaba el cristianismo anterior a la Reforma, a estar condenado al pecado por una naturaleza irremediablemente deshecha. El protestantismo padeció la influencia de otro tipo de religiosidad que analizaremos en el epígrafe siguiente, los movimientos gnósticos. Su concepción del hombre se encuentra en el gen mismo del pesimismo antropológico, como relata Hans Jonas. Para los gnósticos, el hombre está compuesto de carne, alma y espíritu, pero reducido a principios esenciales. Su origen es doble, mundano y extramundano. Encerrado en el alma está el espíritu o pneuma, llamado también la chispa, una porción de la substancia divina desde la cual ha caído en el mundo. En su estado irredento, el pneuma, así inmerso en el alma y en la carne, no es consciente de sí mismo y vive entumecido, dormido o intoxicado por el veneno del mundo. Es en suma ignorante. Su despertar y liberación se producirán a través del conocimiento. Ambas formas de religiosidad han predicado la naturaleza viciada del ser humano y han sido utilizadas para justificar la aparición de un poder absoluto que las restaure en las formulaciones de las teorías del contrato social. Pero antes de producirse esta transformación conceptual de la teoría política, Maquiavelo protagonizó su particular reforma antropológica basada en el realismo. La naturaleza creó a los hombres de modo que deseen cualquier cosa y no lo consigan
todo, y así, siendo constantemente mayor el deseo que el poder de adquirir, resulta el descontento de lo que se tiene y la insatisfacción. Entrado en el siglo XVI, comienzan a oírse en el ámbito político y el teológico los ecos de una maldad humana que, lejos de parecerse al dualismo agustiniano que reconoce en el corazón humano el bien y el mal, se predica como característica principal de la naturaleza del hombre, sentando las bases para la aparición de un poder político más absoluto que cualquier otro conocido hasta entonces, el absolutismo monárquico. Lutero y Maquiavelo coinciden en su pesimismo acerca del hombre, pero también en las consecuencias políticas que ello produce. A pesar de unir su causa personal a la libertad, tanto Calvino como Lutero sostuvieron que la resistencia a los gobernantes es en todos los casos moralmente mala, pues los príncipes de este mundo son dioses y el vulgo es Satán. Prefiero soportar a un príncipe que obra mal antes que a un pueblo que obra bien. Por ello, Sabine llega a la conclusión de que con el luteranismo la religión ganó acaso en espiritualidad, pero el Estado ganó sin duda en poder. Lo mismo sucedió con el calvinismo, cuya doctrina era menos mística y más encaminada a la acción, pero que políticamente colocó las dos espaldas de la tradición cristiana en la iglesia. Era probable que en el resultado fuese un intolerable gobierno de los santos, una regulación meticulosa de los asuntos más privados, fundada en un espionaje universal, con una tenue distinción entre el mantenimiento del orden público, la censura de la moral privada y la conservación de la verdadera doctrina y el culto establecido. La misma concesión encontramos en Maquiavelo, cuando defiende el derecho de los príncipes a traicionar su palabra dada, porque los hombres son malos y no te guardarían a ti a ti su palabra. Tú tampoco tienes que guardarles la tuya. Además, jamás faltaron a un príncipe razones legítimas con las que disfrazar la violación de sus promesas. Por tanto, vemos cómo en el siglo XVI comienza a cuajar una visión de poder político arbitrario al que hay que obedecer sin esperar explicación racional alguna, pues el hombre ya no atiende a razones, sino a deseos irracionales. A partir de Maquiavelo, las teorías políticas cambian su discurso y el enorme arraigo del pensamiento antropológico en el contractualismo generó lo que hemos venido a llamar el nihilismo político, esto es, una sociedad conceptualizada como una construcción férrea, normativizada y poderosa que se impone al individuo en todos los ámbitos de su existencia. Mención especial respecto a la paternidad de dicha concepción merece Thomas Hobbes, a quien le fueron concedidos grandes dones, excepto el de la sutileza en los planteamientos filosóficos. El inglés es el máximo exponente del pensamiento antropológico. Si dos hombres desean la misma cosa y en modo alguno pueden disfrutarla ambos, se vuelven enemigos y en el camino que conduce al fin tratan de aniquilarse o juzgarse uno a otro. El silogismo que vertebra el Leviatán conduce irremediablemente al mismo fin que reconocen como,
como Idóneo, Maquiavelo y Lutero. El hombre es todo el deseo irracional, el otro es un impedimento para su realización personal y por tanto es necesario un poder común con derecho a la arbitrariedad en todo excepto en la conservación de la vida. En los siguientes epígrafes veremos cómo se lleva a cabo la transferencia de poder y cómo sus condiciones son causas principales del nihilismo político. Spinoza define al hombre en los mismos términos. Los hombres están necesariamente sometidos a los afectos, de donde resulta que, como todos desean ser los primeros, llegan a enfrentarse y se esfuerzan cuando pueden en oprimirse unos a otros, de modo que las causas y fundamentos del Estado no habrá que extraerlos de las enseñanzas de la razón, sino que deben ser deducidos de la naturaleza o condición común de los hombres. El Estado moderno, según su concepción, nace para aumentar el poder del individuo, puesto que el poder o derecho de la multitud supera exponencialmente el de la suma de sus miembros, por lo que será más provechosa una sociedad orgánicamente concebida que la anarquía. El autor judío, al igual que Hobbes y Maquiavelo, no concibe la sociedad como una continuidad de la naturaleza humana, sino que más bien encuentra su origen en el provecho, en el aumento de poder que teóricamente experimenta el súbdito en su unión al todo. Ello implica un frágil fundamento de la sociedad, pues en la medida en que se deje de acrecentar el poder individual y pase a reprimirlo, como en realidad sucede a partir del planteamiento pasional con el que se calibra al hombre, la vida en común perderá todo sentido y la pasión conducirá a la anarquía. Por su parte, Rousseau, a la vez que participó en la difusión de la visión minimalista de la naturaleza, como hemos visto anteriormente, se convirtió en protagonista y principal teórico de la teoría de la degeneración del siglo XVIII. El hombre no tiene una naturaleza fija, sino que está en progreso o en perfección según las circunstancias y la fortuna. El motor del progreso no es la razón, sino la pasión. Es gracias a su actividad por lo que nuestra razón se perfecciona. Solo tratamos de Solo tratamos de conocer por qué deseamos gozar. Rousseau describe la historia hipotética de la humanidad con el relato de la degeneración. El hombre ha avanzado del estado natural o salvaje al estado social o civilizado, de tal forma que ambos hombres son irreconocibles como seres de la misma especie. No nos resistimos a transcribir el pasaje casi íntegro de la profundísima descripción que realiza el ginebrino del cambio que supone su particular progreso. El pasaje ilustra a la perfección la teoría de la degeneración, que supone una elaboración más compleja de por qué el hombre encuentra en la sociedad al enemigo de su deseo. El pesimismo y la tragedia del hombre se elevan por encima del texto, haciendo imposible reflexión alguna sobre una posible conciliación entre la individualidad y la sociabilidad. En los siguientes epígrafes analizaremos la propuesta política de Rousseau, que, como el resto de contractualistas
que con el resto de los contractualistas acaba reconociendo que el pesimismo antropológico acaba derivando en la necesidad de un poder absoluto. Las contradicciones de su pensamiento, así como su solución a través de una voluntad general con poder absoluto, hacen de él el principal alentador del pensamiento político nihilista. Como concluye Arthur Herman en su análisis sobre la idea de decadencia, es imposible separar esta de la idea de progreso. Ambas ideas son dos caras de la misma moneda. Toda teoría del progreso contiene una teoría de la decadencia, pues las leyes históricas inevitables pueden funcionar en ambos sentidos. Javier Barraicoa explica que como reacción frente a este pesimismo latente en el pensamiento moderno puede explicarse la aparición del mito del progreso, esto es, la necesidad de definir el fin de un desarrollo social como una plenitud positivizada. El mito tuvo su correlativo en la realidad social y científica, lo cual alimentó aún más a los ideólogos que contemplaban el paso de los siglos como un tránsito de la oscuridad a la luz. El siglo XIX y el romanticismo cobraron el protagonismo intelectual suficiente para lograr forcejear en la lucha dialéctica contra el progresismo. En un sentido profundo, el temor del siglo XIX a la decadencia reflejaba el temor de su propio éxito. El poder abrumador de la civilización europea cobraba un matiz de exceso, un empacho de riqueza fácil, movilidad social, confort material y complacencia, así como un empacho de cambio y destrucción de lo anterior, además de la falta de hondura cultural para afrontar los cambios sociales emergentes en política. El desencadenante del pesimismo y la decadencia fue la Revolución Francesa, la cual reflejó una imagen de la deliberada traición del hombre a su naturaleza y sus ideales más elevados. La revolución echó por tierra las esperanzas de los intelectuales en la regeneración de los ideales e impactó súbitamente en figuras como Edmund Burke o Alexis Tocqueville. El siglo XIX convirtió a través de Gobineau el debate de la degeneración en un asunto racial. El proceso civilizador era para Gobineau un proceso de corrupción, simbolizado por la mezcla racial. Los conquistadores son víctimas de su propio genio al crear un orden político y social estable, advierte Herman. La sociedad era víctima de la mezcla racial y de la pérdida de vitalidad y fuerza en manos de la enfermedad de la avaricia y el dinero. Gobineau proporcionó las bases del discurso arianista. La cultura europea se aleja y acercaba a la barbarie no de forma lineal, sino según se acercase o alejase del mantenimiento de la pureza de la raza aria. Colaborador de Tocqueville, el autor normando no solo se alejó del liberalismo iluminista de su mentor en el sentido de llegar a afirmar el arianismo, sino que en su ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas se convierte al determinismo histórico. Con el esquema histórico de Gobineau, el hombre es impotente, no es responsable del inevitable desastre. La postura ética del hombre era irrelevante para el proceso histórico y por tanto la acción pública y el
ejercicio del poder no poseían ningún contenido moral, pues se basaban en la sangre, la raza y la biología. Como señala Herman, estas consideraciones dejaron atónito a Tocqueville, que veía con espanto cómo la libertad humana corría grave riesgo si el determinismo cuajaba en la cultura europea, como así sucedió. Gobineau, junto con el arianista y antisemita Chamberlain, influyó enormemente en la cultura alemana de finales del siglo y completamente en un joven inquieto llamado Adolfo Hitler, el cual interiorizó las doctrinas del racismo, el determinismo y la desenfrenada pasión por el poder para convertirlas en historia viva. Un poco más al sur de Europa, el médico y criminalista César Lombroso desarrollaba la teoría de la degeneración y el atavismo en relación a la criminología, de cuyo estudio concluyó que el criminal lo era por nacimiento. Llegó a elaborar una ciencia del criminal según la cual los rasgos físicos de una persona podían permitirle discernir incluso a qué tipo de crímenes estaba predestinado. Por supuesto, si el criminal lo era por nacimiento, no era responsable, lo cual llevó al Lombroso a dos conclusiones. Por un lado, el hecho de que existan seres tales como los criminales natos nos cierra a toda piedad. Nos sentimos justificados en su exterminio. Y por otro lado, los criminales ocasionales requerirían tratamiento rehabilitador más que castigo. Lombroso influyó en la elaboración del Código Fascista de 1930 y su enfoque ha ganado protagonismo en la ciencia penal contemporánea desde entonces. Se había consumado otra forma de determinismo biológico que, como en el caso de Gobineau, ponía fin a cualquier concepto de libertad humana. La responsabilidad moral del individuo había desaparecido con ella. Asumidas a lo largo de 3 siglos de discusión filosófica, las ideas minimalistas y pesimistas de la naturaleza humana, el cambio que producen en la concepción del poder político es gravemente relevante en relación a la culminación del proceso nihilista. Nadie sabe si todos y cada uno de los contractualistas y los teóricos de la degeneración quisieron acabar llegando al mismo punto en política, pero lo cierto es que contribuyeron a la terrible consideración del poder político del Estado como el nuevo Dios terrenal, cuya misión es regenerar al hombre. Rousseau es totalmente franco al respecto. Quien se atreve con la empresa de instituir un pueblo debe sentirse en condiciones de cambiar, por así decir, la naturaleza humana, de transformar cada individuo que por sí mismo es un todo perfecto y solitario en parte de un todo mayor del que ese individuo recibe en cierta forma su vida y su ser, de alterar la constitución del hombre para reforzarla. Cuando la modernidad asume culturalmente que el hombre es malo o que es mutable en el plano político, ha de asumir consecuentemente que es el poder el que tiene que penetrar en la esfera donde se decide en qué condiciones el hombre debe cumplir su destino social y personal, y la relación de causa-consecuencia, porque la sociedad no mantiene su orden sin que exista un sistema normativo mínimo reconocido, de manera
que o se reconoce que existe una naturaleza humana social cuyas inclinaciones pautan el comportamiento político, o se reconoce que no existe sino una naturaleza condenada o moldeable que concede el beneficio de la ordenación a un poder arbitrario, y es arbitrario especialmente a partir del planteamiento existencialista, puesto que sin naturaleza previa se pierden las referencias por las que gobernar al hombre, y los valores, derechos y opiniones sociales buscarán su sustento en la voluntad de quien ostenta posiciones de dominio. Tocqueville expresa así el carácter omniactuante del poder absoluto que se yergue sobre el hombre moderno. Después de tomar de este modo uno tras otro a cada individuo en sus poderosas manos y de moldearlo a su gusto, el soberano extiende sus brazos sobre la sociedad entera, cubre su superficie con una malla de pequeñas reglas complicadas, minuciosas y uniformes, entre las que ni los espíritus más originales ni las almas más vigorosas son capaces de abrirse paso para emerger de la misma. No destruye las voluntades, las doblega y las dirige. Rara vez obliga a obrar, se opone constantemente a que se obre, no tiraniza, pero mortifica, reprime, enerva, apaga, embrutece y reduce al campo de toda nación a un rebaño de animales tímidos e industriosos, como cuyo pastor es el gobierno. Para explicar este cambio tendremos que detenernos en el epígrafe siguiente, en el fenómeno del gnosticismo y la secularización, los cuales explican en clave simbólica cómo se ha pasado de la consideración del poder como exigencia natural de la sociedad a otra que lo concibe como extraño, pero lo venera a la vez como un dios. Se dan en la modernidad, por tanto, dos procesos que tienen un desarrollo inverso y paradójico. El hombre, que había sido llamado a despertar y protagonizar la historia, se ve a la postre reducido a una parte insignificante de la masa social, a la vez que se erige sobre él un poder tutelar inmenso que tiene como misión suplir esa insignificancia. Además, el tiempo ha ido marchitando el resto de los lazos sociales y religiosos, de manera que el único poder que el hombre encuentra como posibilidad de restaurar su naturaleza es el Estado. Orwell lo expresa así a través de la célebre explicación en su cacotopoía titulada 1984 de lo que es el hombre en el partido según su caudillo O'Brien. Nosotros, Winston, controlamos la vida en todos sus niveles. ¿Te figuras que existe algo más llamado naturaleza humana que se irritará por lo que hacemos y se volverá contra nosotros? Pero no olvides que nosotros creamos la naturaleza humana. Los hombres son infinitamente maleables. La humanidad es el partido. Los otros están fuera, son insignificantes, como en la novela, cuando el hombre moderno se mira en el espejo de la realidad política, solo ve insignificancia, una huella en la arena de un desierto inmenso que es la sociedad, y ese reflejo burlesco de lo que debería ser el hombre no es sino la consecuencia de cómo hemos dinamitado su naturaleza en los últimos siglos. La insignificancia está un peldaño antes de la nada, esto es el nihilismo.
Aquí haremos una pausa y continuaremos más adelante en el próximo capítulo, eh, Gnosis, el nuevo orden político religioso.